Hola, bienvenido a los recursos de identidad. Mi nombre es Araya Armendáriz y me da mucho gusto que podamos compartir este espacio juntos. La serie que estás a punto de escuchar es de El Evangelio según San Marcos, donde con toda la influencia del apóstol Pedro vamos a aprender acerca de la humanidad de Cristo, cómo fue en la tierra y además de lo accesible que es Dios hace con nosotros y de lo fácil que es tener una relación con Él. Te invito a que medites en Él, a que lo compartas y a que realmente lo disfrutes y pueda ser una bendición para ti. Además te recuerdo que nos puedes encontrar en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. En todos estamos como @identidadslp. Además nos puedes mandar un correo a identidadslp@gmail.com. Esperamos que lo disfrutes y que pueda ser una bendición. Que estés muy bien, hasta luego. Hay que agregar yo creo que es el villano por excelencia, el que todos hemos escuchado y conocido desde que éramos chiquitos e íbamos al catecismo, Poncio Pilato. Poncio Pilato era un individuo sin determinación y muy vacilante. Este cuate se había metido en muchas broncas a lo largo de su vida. Es más, la razón por la cual se comporta como se comporta en el tema de Jesús es porque a lo largo de su periodo en el cual él estuvo a cargo de administrar esta área de Israel, había tenido una de broncas, gente se había levantado en su contra, había quedado mal con los judíos, había quedado mal con los romanos, y ya prácticamente estaba a una de que lo chisparan y lo desaparecieran políticamente hablando. ¿Sí? Hagan de cuenta que ese político que ya lo cacharon en la corrupción, que ya le cacharon un tuit, que ya lo encontraron jetón en la Cámara de Diputados y que ya está a una de que alguien diga ya estuvo bueno con este cuate, nos meten muchas broncas. ¿Sí? Hagan de cuenta que ese era Poncio Pilato. Pero la mayoría de los problemas que Poncio Pilato enfrentó en su vida es porque fue alguien que no tenía la determinación, ni el corazón. Herodes Antipas, por ejemplo, pues era un tipo loco, violento, agresivo, ¿sí? Que terminó matando a Juan el Bautista porque su esposa se lo pidió, porque él, por quedar bien con sus cuates, le dijo, pídeme lo que quieras, le pidieron la cabeza y pues ni modo, soy fiel a mi palabra y pum, fue y lo mató. O sea, no quiero decir que era una gran persona, pero al menos tenía determinación, ¿sí? Sabía lo que hacía y lo que quería, y Poncio Pilato no. Poncio Pilato era un cuate más así como, pues ahí me la voy llevando, era muy vacilante, ¿sí? A un nivel humano, Caifás, Anás, Judas, Poncio Pilato, los sacerdotes, los líderes religiosos, fueron los que perpetraron la ejecución del Hijo de Dios. Sin embargo, como lo vimos la semana pasada, o la antepasada, no recuerdo muy bien, Dios es el verdadero actor intelectual de la muerte de Jesús. Eso nunca lo podemos olvidar. No lo mataron los judíos, ¿sí? No lo matamos nosotros. Hay veces hay iglesias en las que se dice que nosotros matamos a Jesús con nuestros pecados. No, ni que tuviéramos ese poder. Lo mató Dios por nuestros pecados. O sea, somos la causa, pero nosotros no decidimos que Jesús muriera. Nosotros no lo pusimos en esa cruz. Dios planeó y acomodó las cosas para que lo enviaran a la cruz, pero el plan viene de Dios. Hechos capítulo 4, versículos 27 y 28. De hecho, esto ha ocurrido aquí en esta misma ciudad. Pues Herodes Antipas, el gobernador Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo a quien tú ungiste. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano de acuerdo con tu voluntad. ¿Sí? Entonces, Dios fue el actor intelectual. Todo estaba ocurriendo y todo lo que ha ocurrido está ocurriendo porque es parte de un plan divino. Lo que pasa en nuestras vidas es parte de un plan divino, ¿sí? Entonces, nunca se nos puede olvidar eso. Estamos aquí porque eres parte del plan divino. Y los que no están aquí, también es parte del plan divino, ¿sí? Todo es parte del plan divino. El Hijo de Dios iba a ser aplastado
Y el plan divino era que el Hijo de Dios, Jesús, fuera aplastado y muriera en la cruz y fuera flagelado como un sustituto expiatorio por nuestros pecados. Se iba a convertir en el receptor de la ira de Dios porque así lo planeó Dios. Y entonces, en este punto en la historia, estamos en el amanecer del día viernes. 5 de la mañana, más o menos, se convoca de nueva cuenta al Sanedrín. Es decir, ya lo llevaron frente a Anás, ya lo llevaron frente a Caifás. La tercera parte del juicio judío es esta, ¿sí? El Sanedrín se reúne por la mañana, Marcos capítulo 15, versículo 1. Comienza la palabra de Dios diciendo: muy temprano por la mañana, los principales sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley religiosa, todo el concilio supremo, el Sanedrín, se reunieron para hablar del próximo paso. Y ahí me voy a detener. ¿Por qué volverse a reunir? Recordemos que la semana pasada quedamos, la antepasada quedamos, que ya lo habían encontrado culpable. O sea, ya habían dicho que Jesús era culpable, ya Jesús había reconocido que Él era Hijo de Dios, y entonces, eso era un pecado capital y había que morir. Pero la ley judía dice que no se le puede juzgar a nadie durante la noche. Por lo tanto, a las 5 de la mañana, después del segundo canto del gallo, que ya es la mañana en la religión judía, se junta el Sanedrín para legalmente juzgar a Jesús, para aparentar que legalmente estaban juzgando a Jesús. Querían aparentar legalidad, hacer un simulacro de un juicio para oficialmente condenar a Jesús. Lucas capítulo 22, versículo 66 nos da un poquito más de detalle al respecto. Lucas 22, versículo 66 al 71. Al amanecer, todos los ancianos del pueblo se reunieron, incluidos los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa. Llevaron a Jesús ante el concilio supremo y le dijeron: dinos, ¿eres tú el Mesías? Él les respondió: si lo dijera no me creerían. Y si yo les hiciera una pregunta, ustedes no me la contestarían. Sin embargo, desde ahora el Hijo del Hombre estará sentado en el lugar del poder a la derecha de Dios. Todos gritaron: entonces afirmas que eres el Hijo de Dios. Y él contestó: ustedes dicen que lo soy. ¿Para qué necesitamos otros testigos? Dijeron. Nosotros mismos lo oímos decirlo. Esto es lo que ocurre en este juicio legal que estaban llevando a cabo los judíos. La ley judía es muy interesante porque la ley judía requería que después de la condena, después de la sentencia, tenía que pasar mínimo un día completo para poder llevar a cabo la ejecución. Esto con la finalidad de que nuevos testigos o nueva evidencia apareciera que pudiera cambiar la sentencia que se había llevado a cabo. Entonces, era parte de la ley judía que tenía que esperar un día. Pero lo interesante es que estaban preocupados por aparentar un juicio legal, pero no dieron el tiempo necesario para que no mataran a Jesús. ¿Por qué? Porque ya venía la Pascua, porque no podían matarlo después del viernes. Entonces, este breve concilio constituye esa última parte del juicio judío de Jesús y entonces sienta las bases para el juicio romano. Después de que es encontrado culpable, es llevado con los romanos. ¿Por qué? Porque los judíos solamente tenían como posibilidad condenar a muerte a alguien por ciertas características y la única manera en la que lo podían hacer era por apedreamiento. Y ellos querían que Jesús muriera en la cruz. Ellos querían la muerte de un criminal, la muerte más vergonzosa y más dolorosa. Entonces, para poder crucificar a alguien, necesitaban de los romanos. Y esta farsa del juicio esta farsa del juicio judío se extiende a una farsa del juicio romano. Y se divide en 3 fases que son las que vamos a ver el día de hoy. Comienza con la primera fase donde Jesús se presenta ante Pilato. Marcos capítulo 15, versículos del 1 al 5. Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador romano. Pilato le preguntó a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho, contestó Jesús. Entonces los principales sacerdotes siguieron acusándolo de muchos delitos y Pilato le preguntó: ¿no vas a contestarles? ¿Qué me dices de las acusaciones que presentan en tu contra?
Entonces, para sorpresa de Pilato, Jesús no dijo nada. No es la primera vez que ante la acusación Jesús permanece callado. El Sanedrín, les acabo de decir, necesitaba el permiso de Roma para poder crucificar y legalmente crucificar a Jesús. Entonces, Pilato era el gobernador, Pilato era el responsable de comandar al ejército romano, de recaudar impuestos, de decidir sobre ciertos asuntos legales. Y si bien era un hombre muy impulsivo y algunos lo consideraban brutal, Pilato a veces se mostraba como alguien débil e indeciso. Y eso es bien, bien importante, porque los judíos no estaban buscando un juez. Los judíos estaban buscando un verdugo. Los judíos lo que estaban buscando era quién matara a Jesús, quién decretara la sentencia de muerte. Y yo les pregunto a ustedes, a veces tú y yo actuamos de la misma manera con Jesús. Decimos o aparentamos estar, es que no sé si creo, es que tengo mis dudas con respecto a Jesús. ¿Sí? Y así como los judíos, no, pues vamos a llevarlo con Pilato a ver si sí es culpable. ¿Sí? Y tú y yo es que no sé, sí sé, y la verdad, no estás buscando la verdad, estás buscando quién te dé por tu lado, quién te secunde tu manera de vivir, quién te diga, no estás tan mal, síguele. Porque en realidad no estás buscando a Jesús y su verdad, estás buscando que alguien te diga que tu verdad y tu decisión está correcta. Entonces nos comportamos de la misma manera que los judíos. Ellos no les interesaba comprobar la inocencia de Jesús. Ellos querían que Pilato lo matara. Y entonces lo llevan con este hombre indeciso y a veces débil, que sabían que si lo presionaban lo suficiente, iban a lograr lo que ellos querían. Por eso lo llevaron con Pilato, porque lo correcto no era haberlo llevado con Pilato, lo correcto era haberlo llevado con Herodes. Herodes era el tetrarca de Galilea, y Jesús, siendo Galileo, tenía que haber sido juzgado ahí, pero Herodes mantuvo a Juan mucho tiempo en la cárcel, ¿se acuerdan? No lo mató hasta que después de que su esposa lo retó a eso. Entonces no lo llevan con Herodes, lo llevan con el debilucho. Lo llevan con el que saben que les va a dar por su lado. ¿Les parece familiar? Cuando no quieren hacer algo o cuando saben que algo está mal, no vienen con el pastor, ¿verdad? Van con su mejor amigo. Vea que no está tan mal. Vea que sí se puede. Sí, se puede. Vámonos. Es más, yo te pago. Buscamos al que nos haga segunda. Lo mismo que está pasando aquí. Pasamos más tiempo justificando decisiones que hemos tomado que buscando la decisión correcta. Porque es el pretexto más común, es que no sé qué hacer. La verdad es que si eres honesto contigo mismo, tú ya tomaste una decisión, pero sabes que no es la mejor. Entonces por eso no sabes qué hacer. Porque cuando estás seguro de que es lo mejor, ¿vas y pides segundas opiniones? No, vas y lo haces. Cuando estás seguro que lo que quieres hacer es correcto, ¿vas y le dices a alguien, ¿se podrá? No, es lo correcto, vas y lo haces. Cuando quieres preguntarte si se podrá hacer eso, ¿será pecado hacer eso? Aguas. Porque si estás preguntando, dice la Biblia, que el que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, eso es el pecado. La definición de pecado es el que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Vean cómo ni siquiera habla de que el que hace lo malo. Pecado no es hacer lo malo. Pecado es que si tú sabes lo que está bien, hazlo. Si no lo haces, es pecado. Esa es la gran diferencia. A veces creemos, no, que pecado es hacer las cosas mal. No, pecado es no hacer las cosas bien. Es bien diferente. Parece lo mismo, pero es bien, bien diferente. Entonces, el Sanedrín lo que quería era eso, quería el permiso de Roma, ¿sí? Y pasamos más tiempo tú y yo buscando el permiso que buscando la verdad. Entonces, los judíos ya sabían que Jesús era culpable. Tú y yo ya sabemos que es pecado.
¿Pero qué queremos? ¿Quién nos dé por nuestro lado? Solo buscan a alguien que apruebe nuestra decisión, que ejerza la pena capital, alguien que te sirva de excusa para que si algo te sale mal digas, ¿por qué no me sacaste de ahí si ya sabías que no era lo correcto? Para que le puedas echar la culpa al marido, para que le puedas echar la culpa a tu mejor amigo. ¿Por qué si ya sabías que era un patán, me dejaste que estuviera ahí toda como loca? Ah, pero cuando te dicen que no, ay, no es tan malo, yo lo voy a cambiar. Nos gusta tener un chivo expiatorio, y eso era Pilato. El gobernador romano, es bien importante porque lo vamos a ver ahorita, imagínate que Pilato creyera en verdad que Jesús era el revolucionario que amenazaba al César. ¿Ustedes creen que Pilato no sabía quién era Jesús? 5 días antes lo vio entrar, ser recibido como un Mesías. Si hubiera sido en verdad una amenaza, en ese rato préndelo, agárralo y lo matamos. Pero Pilato sabía que no era una amenaza. Jesús no representaba una amenaza para Roma. Los judíos querían convencerlo de que lo era. El gobernador romano, la realidad es que nunca creyó las acusaciones de Jesús, ¿sí? Y sin embargo, si yo te pregunto, ¿quién no ató a Jesús? Siempre sale Pilato. Padeció y fue sepultado. ¿No como el credo, la parte donde dice que Pilato? Así es, lo tenemos en la mente. Pilato fue el que mandó a Jesús a morir, ¿sí? Pero si la realidad es que analizamos los evangelios, nos damos cuenta que Pilato nunca creyó que Jesús fuera culpable. Vean cómo lo que leímos ahorita decía, para sorpresa de Pilato, Jesús no dice nada. Otras versiones dicen Pilato se maravillaba de que Jesús permanecía en silencio. Jesús estaba siendo acusado falsamente. Jesús permanecía en silencio a pesar de las acusaciones. Él no ofrecía defensa. La realidad es que Pilato lo declara inocente, pero no lo libera. Pilato, en esta parte de la historia, representa tu vida y mi vida cuando decimos creer en Jesús, pero lo único que queremos es buscar una excusa para no hacerlo real en nuestras vidas, para no llevarlo a la práctica, para no comprometernos. Eso es lo que es Pilato, porque Pilato sabe y se ve, y es evidente al leer los evangelios, que Pilato dice, yo no tengo nada en contra de este cuate, entonces ¿por qué no lo liberas? Entonces ¿por qué no lo aceptas? Me queda claro que es verdad, lo leo, lo estudio, lo siento, mi corazón me dice que es verdad. ¿Por qué no te aferras a él? Ay no, qué miedo, no quiero ser un cristiano de loco. Pilato es, ay no, qué miedo, los judíos se me van a caer encima y se me va a hacer una rebelión aquí, no, es más, no puedo, déjame le paso la bolita a alguien más. Y entonces Pilato hace lo que debieron de haber hecho los judíos, lo manda con Herodes. Dice, pues para mí no es culpable, pero pues voy a ver qué te dice aquel. Y lo manda a la segunda fase del juicio romano, que es delante de Herodes Antipas. Esta parte del juicio en frente de Herodes Antipas no está en Marcos, pero sí está en Lucas. Ahorita lo vamos a ver. En un punto de la historia, los judíos dicen que Jesús es de Galilea. Y entonces, cuando dicen que es de Galilea, Pilato dice, ya me salvé. Ya no tengo que emitir un juicio, ya no tengo que decirte si creo o no creo, entonces mándenlo con Herodes. ¿Por qué? Porque Herodes era el tetrarca de Galilea. ¿Sí? Pilato era el gobernador, vamos a llamarlo así, y Herodes era el alcalde, por verlo de alguna manera. Entonces, vete a Galilea, que te juzgue aquel. ¿Sí? Yo no quiero emitir un juicio contra ti. Entonces lo envía contra Herodes Antipas, y este Herodes Antipas, los acabo de decir, es el mismo que mató a Juan el Bautista, era una fichita también. Lucas capítulo 23, versículo 8. Dice, Herodes se alegró mucho por la oportunidad de ver a Jesús, porque había oído hablar de él. Ojo, Herodes se alegró mucho por la oportunidad de ver a Jesús, porque había oído hablar de él. Y hacía tiempo que quería verlo, realizar un milagro. Herodes le hizo una pregunta tras otra, pero Jesús se negó a contestar. Mientras tanto, los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa se quedaron allí gritando sus acusaciones. Entonces Herodes y sus soldados comenzaron a burlarse de Jesús y a ridiculizarlo. Finalmente le pusieron un manto real y lo enviaron de regreso a Pilato.
Herodes y Pilato, quienes habían sido enemigos anteriormente, ese día se hicieron amigos. Jesús sigue en silencio. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús sigue en silencio? La realidad es que Jesús permanece en silencio y eso brinca a mí al leer esta parte porque Jesús ya había hablado. Jesús ya había ministrado durante 3 años. Tanto Pilato como Herodes ya sabían quién era este hombre. Ahí nos dice, Herodes ya había escuchado de él. Quería verlo hacer un milagro. O sea, es el alcalde. Si el alcalde dice, quiero ver a Gerardo Berrones, ¿qué hace? Tráiganme a Gerardo Berrones. Si tal vez no es legal, pero si el alcalde me quiere ver, me hace llegar. ¿Estamos de acuerdo? Herodes quería ver a Jesús, pero no lo llamaba. Sabía que, o sea, sí te quiero, pero no tanto. O sea, a ver si llegas, a ver si te me cruzas en el camino, así como tú y yo. Como que me llama la atención, como que quiero, pero no estoy tan seguro. ¿Sí? Y entonces, Pilato y Herodes sabían de este hombre, pero este momento no era el momento de demostrar quién era Jesús. Por eso Jesús permanece en silencio. Porque Jesús dijo, yo ya hice mi parte. Yo ya te mostré quién soy. Durante 3 años hice milagro. Llevas 3 años escuchando de mí. Has visto lo que he dicho, has visto lo que he hecho, nunca me he ocultado, siempre he estado ahí. Hoy no es el momento de demostrarte quién soy. Es el momento de que tomes tú una decisión con respecto a quién soy. Y eso mismo pasa con nuestras vidas. Cuando tú y yo llegamos a ese momento en el cual sentimos que Jesús no nos está hablando. Yo imagino a Jesús diciendo, yo ya hablé, yo ya hice, yo ya te di, ya me escuchaste, ya leíste mi palabra, ya escuchaste esa predicación, ya escuchaste mi mensaje. Hoy no es el momento de que yo hable, hoy es el momento de que tú emitas el juicio. Hoy es mi momento de permanecer en silencio porque ya hablé a tu vida, porque ya toqué tu corazón, porque ya me revelé a tu familia. Eso es lo que está pasando en este momento. Jesús ya hizo su parte. Y Él se va a revelar a quienes lo busquen con un corazón sincero y con un deseo sincero de adoración. Herodes y Pilato lo único que querían era salirse por la tangente. Dice ahí que Herodes lo único que quería era verle un milagro. Entonces Jesús va a decir, ¿milagro? Estás vivo, ¿no? Eso ya es suficiente milagro. No es el momento de hacer milagros, es el momento de tomar decisiones. Y Herodes, en esta parte de la historia, lo que es, representa, o nos representa a ti y a mí, cuando buscamos a Jesús por las maneras o por las razones incorrectas, y como no obtenemos lo que queremos, nos enojamos, nos burlamos y ridiculizamos. Pues ahí está. Ve, no hace nada, llevo un chorro de tiempo pidiéndole por trabajo, por novia, por dinero y no me da nada. Pues ahí está, entonces no sirve de nada ese Jesús. No estudié para el examen, pero oré, no me saqué 10. Ese Jesús no existe. Así somos y así nos comportamos y eso es Herodes. Herodes le hace preguntas y Jesús dice, no te voy a decir nada. Ya te dije lo que te tengo que decir. Pero Herodes lo regresa con Pilato. ¿Qué pasa? Es lo mismo. Herodes no dice, no, yo no voy a decir que este cuate es culpable. Yo me salgo por la tangente. Herodes no añade ninguna acusación, no dice nada, simplemente de una u otra manera vuelve a quedar de manifiesto la inocencia de Jesús, pero tampoco se atreve a liberarlo y lo regresa con Pilato. Y entonces viene la tercera fase, donde está Jesús de nueva cuenta ante Pilato. ¿Sí? Marcos capítulo 15, versículo 6. Ahora bien, era costumbre del gobernador poner en libertad a un preso cada año durante la celebración de la Pascua, el que la gente pidiera. Uno de los presos en ese tiempo era Barrabás, un revolucionario que había cometido un asesinato durante un levantamiento. La multitud acudió a Pilato y le pidió que lo soltara. Que soltara un preso como era la costumbre. ¿Quieres que les deje en libertad a este rey de los judíos?, preguntó Pilato, pues ya se había dado cuenta de que los principales sacerdotes habían arrestado a Jesús por envidia.
Sin embargo, en ese momento, los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que exigiera la libertad de Barrabás en lugar de la de Jesús. Pilato les preguntó: entonces, ¿qué hago con este hombre al que ustedes llaman rey de los judíos? Crucifícalo. Le contestaron a gritos. ¿Por qué?, insistió Pilato. ¿Qué crimen ha cometido? Pero la turba rugió aún más fuerte: crucifícalo. Entonces Pilato, para calmar a la multitud, dejó a Barrabás en libertad y mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo, y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Pilato se encuentra de nueva cuenta frente a Jesús, o Jesús, mejor dicho, se encuentra de nueva cuenta ante Pilato. Y ahora tiene una situación política muy difícil frente a él. Tiene una cuestión complicada. Sabe que Jesús es inocente. ¿Sí? Entonces, sabe que Jesús es inocente, quiere hacer justicia, se ve en las preguntas que hace, se ve en cómo se comporta, pero le preocupa ofender a los judíos. Pero le preocupa que los judíos se enojen contra él. Le preocupa que los judíos se levanten enojados. Y aquí Pilato lo que representa nos representa a ti y a mí en ese punto en el cual ya queremos creer. O sea, ya decimos: hijo, sí quiero, hijo, sí es real. Ya se me puso chinita la piel cuando Gerardo habla. Ya estoy a nada, ya toca Gibran y Eunice aquí al frente y ya canto, y ya estoy a nada de decir sí creo, y cuando Gerardo dice que nos levantemos, ya quiero ser el primero en pararme. Ya estoy a nada de creer, pero decide no hacerlo por no quedar mal con la gente, por no perder influencia, por no perder a sus amigos. ¿Sí? Pilato se había equivocado mucho a lo largo de la historia, y un error como este seguramente lo iba a llevar a perder su influencia, a perder su poder, su carrera política. Vayan a Juan, capítulo 19, versículo 12. Juan 19, 12 dice: entonces Pilato trató de poner en libertad a Jesús, pero los líderes judíos gritaron: si pones en libertad a ese hombre, no eres amigo del César. Todo el que se proclama a sí mismo rey está en rebeldía contra el César. Y entonces ahí Pilato dijo: caray. O sea, si digo creer, ¿ya no vas a ser mi amigo? Si digo creer, ¿me vas a acusar con no sé quién? Si digo creer, ¿qué va a pasar con mi vida? Mi familia ya no me va a querer, ¿sí? Mis amigos ya no van a creer, mi novio me va a dejar. A Pilato le da miedo. Pilato intenta hacer justicia. Sabe que no hay evidencia contra Jesús, y entonces dice: les propongo algo. Vamos a liberarlo. ¿Sí? Siempre le doy chance de liberar a alguien. Libérenlo, pues aquí está este cuate, hasta aquí. Pues ya, los dejamos en libertad, ¿no? Se trata de nuevo de salir por la tangente. Todavía después dice: les propongo algo. Vamos a agarrarlo a latigazos, vamos a torturarlo, vamos a golpearlo y después lo pongo en libertad. ¿Les late? Y los judíos: no, crucifícalo, no, mátalo. ¿Sí? Él quería guardar las apariencias de alguna manera, ¿sí? Y entonces les da la opción de Barrabás. Y es bien importante este tema de Barrabás, porque Barrabás era un individuo violento, era ladrón, era un insurrecto, siempre andaba en rebeliones, era una fichita, ¿sí? Era el peor de lo peor, ¿sí? Y hay quienes, incluso hay teólogos que dicen que el madero en el cual fue puesto Jesús era el madero en el cual iba a ser crucificado Barrabás al terminar la Pascua. Y bien interesante, porque el nombre de Barrabás significa hijo del Padre. Y entonces Pilato intenta ofrecer a este hijo del Padre humano, a este hombre pecador, lo intenta ofrecer para que la gente se quede tranquila, pero en realidad lo quiere ofrecer en lugar de lo que él ya se está dando cuenta, que lo que decía Jesús no era falso. Él sabía que era inocente. Tratemos de pensar lo que significa. Para mí, yo alguna vez lo decía con alguien, es que Pilato creyó. Entonces,
Hay gente aquí que me dice, Gerardo, es que yo sí creo que Jesús es real. Sí, pero ¿sabes cuál fue el problema de Pilato? No actuó conforme a eso. Pilato se dio cuenta que Jesús no estaba diciendo mentiras. ¿Qué significa que Pilato se diera cuenta que Jesús no estaba diciendo mentiras? Es decir, Pilato se estaba dando cuenta que Jesús era el Mesías de los judíos, que Jesús era el Hijo de Dios. Eso es lo que significaba que Pilato no encontrara error en las acusaciones. Algunos creen, no, pues que Pilato decía, estos cuates están locos, nomás quiere matar a este Jesús. No, el hecho de que Pilato creyera inocente quiere decir que todo lo que dijo Jesús es verdad. Porque como dice ahí, quien dice ser rey, se debe de morir. Jesús decía ser rey y Pilato creía que era rey, pero no actuó conforme a su fe. Por eso le decía, la fe no es quien dice creer, es quien vive y actúa conforme a su creencia. Pilato no lo hizo y liberó mejor a Barrabás. Pilato sabía de la popularidad de Jesús. Pilato sabía lo que había hecho, no era un desconocido, ¿sí? Y busca aparentar hacer el bien, busca intentar quedar bien con la gente. Ahora, si dieron cuenta, pasa algo bien interesante con la multitud. Y ayer le decía a Sari mientras terminaba el mensaje, es que este tema de la multitud me tiene atrapadísimo. Cómo a lo largo de todo Marcos está la multitud, la multitud, la multitud. Y entonces la misma multitud, ¿por qué la multitud es un problema? ¿Sí? ¿Por qué la gente que solo viene a la iglesia y se sienta y no hace nada es un problema? Porque requirió que unos cuantos sacerdotes llegaran y decirle, que lo maten, hey, ¿lo matamos o qué? Sí, lo matamos, por acá, lo matamos. Y de repente toda la multitud que hace 4 o 5 días estaba, no, sí, alabado, hijo de David, Mesías, eres el rey. Requirió unos cuantos sacerdotes para decirles, ¿lo matamos? Sí, crucifícalo, libera a Barrabás. Ese es el problema de la multitud, no tiene convicciones, no pertenecen. La diferencia entre pertenecer y no pertenecer radica en la convicción de nuestra fe, en que si alguien llega y te dice Jesús no es real, tú dices, sí es real. Pero Jesús si Jesús fuera real no habría mal en el mundo. Ah, sí, cierto. Eso no es tener convicción. Tener convicción es, no importa lo que tú me digas. Mi Dios, mi Biblia, mi fe me dice que sí es real. Y vivo y actúo conforme a eso. Conforme la multitud comenzó a alborotarse, Pilato siente la presión. Pero la multitud se alborotó porque unos cuantos movieron a una multitud. Ese es el problema con la multitud. Por eso tratamos aquí en Identidad como iglesia de que te integres, de que participes, porque si no lo haces, va a llegar alguien que habla bonito en las redes sociales y va a ser tu ídolo. Le vas a pagar miles de pesos cuando vengan a predicar a San Luis Potosí. Porque no tenemos convicción y nos dejamos llevar por quien habla más bonito. Si la multitud hubiera tenido una convicción y hubiera sido un verdadero discípulo, mátalo, ¿estás loco? Pilato no está dando chance de liberar a Jesús, libéralo. Pero no, mátenlo, sí, crucifíquenlo. Y ahí está la multitud como siempre, siguiendo al que grita y habla más bonito. Y entonces Pilato sabía de lo que un levantamiento de esta multitud representaba para su carrera política, y entonces la única manera de acallar a la multitud es darles por su lado. Pero es que todo mundo dice esto. Pues sí, está bien, tienen razón. Pero yo acá en lo privado sí creo, Pero es que todo mundo dice que la homosexualidad está bien y que no sé qué, y que las relaciones prematrimoniales, no, sí, el aborto, no, sí, y acá en lo privado, ay, no, son unos pecadores. Quieres acallar a la multitud y crees que como Pilato, si te lavas las manos y dices, yo no sé, háganle como ustedes quieran, es suficiente. Ese es el problema, porque tú y yo algunas veces emitimos juicios contra Dios de los cuales no estamos convencidos. Y ese es un problema. Es preferible que digas, híjoles, no sé, espérame, sin estar convencido, emitir tu juicio.
Mateo capítulo 27, versículo 24. Pilato usa esta costumbre judía donde se lava las manos para aparentar inocencia. Seguimos con las apariencias. Pilato vio que no lograba nada y que se armaba un disturbio. Así que mandó buscar un recipiente con agua y se lavó las manos delante de la multitud, a la vez que decía: soy inocente de la sangre de este hombre. La responsabilidad es de ustedes. Y la gente respondió a gritos: nos haremos responsables de su muerte, nosotros y nuestros hijos. Pilato declara la inocencia de Jesús en muchas ocasiones, pero al final no actuó conforme a sus declaraciones, pero al final no se comportó conforme a lo que decía, pero al final no fue congruente con su fe. Ese es el problema de Pilato, y Pilato por eso pasa a la historia como el asesino de Jesús. Sean honestos, ¿él lo mató? Pues no, él lo único que hizo fue no presionar lo suficiente. Él lo único que hizo fue decir: me vale lo que ustedes piensen, este hombre es inocente, libérenlo. Y eso lo ha mandado a la historia, porque ¿quién de ustedes se acuerda de Caifás, de Anás? Nos acordamos de Judas, el que lo traicionó, y de Herodes, pero creemos que es el mismo que mató a los niños. Y hay como 3 Herodes diferentes. Si nos preguntamos quiénes mataron a Jesús, Judas y Poncio Pilato. Es decir, esta indecisión, estas ganas de no comprometerse, estas ganas de quedar bien con la gente, es lo que llevó a ti y a mí, miles de años después, a creer que este cuate fue el que mató a Jesús. No, este cuate lo único que hizo fue no defender a Jesús. Que también defiendes a Jesús. Es increíble que al mismo tiempo en que la nación judía estaba preparándose para recordar la misericordia y la bondad de Dios, para celebrar la Pascua por medio de una reunión y un corderito y todo bien padre, el pueblo estaba pidiendo a gritos la muerte del verdadero Hijo de Dios. Eso es lo que es increíble. Todo este espectáculo, show de juicio que estaba pasando era: hazlo rápido, ya, mátenlo, porque mañana hay que celebrar la Pascua. Y por eso, ilegalidades, ridiculizaciones, fallas en el sistema legal, por eso todo eso, porque querían aparentar que estar bien en la Pascua. Porque querían seguir aparentando que eran religiosos, porque querían seguir aparentando que todo estaba bien. La fase final del juicio romano concluye con este político titubeante que cede ante las exigencias de la multitud. Y a veces, la verdad es que ayer que estaba terminando esto, dije: es que es bien fácil dejarte llevar por la multitud. Es bien complicado permanecer firme. Y todavía este cuate lo lleva a azotar. Dice ahí que lo lleva a azotar con un flagelo. Y a veces no me gusta hacer esto, pero es bien importante que tengamos claro lo que significa este tema. Y cuando iban a crucificar a alguien y cuando iban a azotar a alguien, hagan de cuenta que lo ataban a un poste. ¿Sí? Bueno, no hagan de cuenta, lo ataban a un poste, así, con los brazos extendidos. Lo ataban hacia un poste, quedaba así, le acomodaban las piernas para que la espalda quedara así bien bonita. ¿Sí? Y entonces agarraban un látigo, dice ahí que con unos plomos, unos piquitos bien sabrosos, ¿sí? Y tenían como 7 colas el látigo, y ¡pum! ¡Paz! 49 latigazos. Imagínate cómo quedaba tu espalda. 49 latigazos después. Este tema de la flagelación estaba diseñado para acelerar la muerte en la cruz. Porque el tema de la muerte en la cruz, pues la verdad es que te clavan un clavo aquí, ¿sí? Pero no te dan en ninguna vértebra, no te dan en ningún lado. Te clavan un clavo acá, te clavan un clavo en los pies y te cuelgan. Imagínate el tiempo que tomaría morir de esa manera. Te flagelaban,
te golpeaban, te pegaban, y si de plano no te morías, te rompían los pies para que ya no pudieras respirar y te quedaras colgado y entonces te murieras. Todo esto estaba diseñado para acelerar en la cruz, y la verdad es que con la frase final que acabamos de ver de Pilato, donde dice ya crucifíquenlo, Pilato condena a Jesús a la forma más cruel de ejecución. Era lo peor, es la peor manera de vivir. Porque cuando te cortaban la cabeza, cuando te apedreaban, te morías rápido. Aquí no, era sufrido, vergonzoso, doloroso. Y todo esto aparentaba ser un juicio a Jesús. Todo comenzó así, como un juicio a Jesús. Les dije un momento, la primera etapa era Jesús ante Pilato. La segunda etapa era Jesús ante Herodes. La tercera etapa, Jesús ante Pilato. La semana pasada, Jesús ante Anás, Jesús ante Caifás, Jesús ante el Sanedrín. ¿Saben cuál es la ironía de esto? Que en realidad Pilato era el que estaba siendo juzgado. El mensaje de hoy se llama Pilato ante Jesús, porque Pilato fue el que emitió el juicio. Todo esto parecía de un juicio hacia Jesús, pero en realidad Jesús era el que estaba juzgando a los acusadores. Por eso Jesús permanecía en silencio. Por eso cuando le preguntaban a Jesús, Jesús decía, yo no lo digo, tú lo dices. Yo no lo digo, tú escuchas lo que la gente dice. Y las respuestas de Jesús, que parecían hasta sangronas, pues tú dices, yo no. Imagínate eso. El tema es que ese no es el momento de hablar. Y Pilato, a pesar de no tener una conciencia espiritual de ser un judío o de un religioso, él expresó lo que para ti y para mí representa la máxima pregunta que nos tenemos que hacer. Porque en esa parte leímos que Pilato dice, ¿qué hago con este hombre al que ustedes llaman Rey de los Judíos? Esa pregunta, ¿sí?, enmarca el final de Pilato. Porque el destino de cada individuo está determinado por lo que haces con Jesús. Entonces Pilato hace la pregunta correcta, ¿qué hago con Jesús? ¿Qué hago con este hombre? Y el problema fue su respuesta ante esa pregunta. Porque dijo, me lavo las manos, lo mando matar y háganle como puedan, ustedes lo mataron. Quienes rechazan a Jesús enfrentan el juicio eterno. Los que lo aceptamos como Señor y Salvador garantizamos bendiciones y salvación. Vayan a Romanos capítulo 10 y con eso voy a terminar. Romanos capítulo 10 versículo 9. Dice Pablo, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor. Pilato declaró que no encontró ningún problema en Jesús. Pilato declaró que era inocente. Pilato dijo, yo no tengo nada que ver, la sangre de este hombre sobre de ustedes. Es decir, Pilato cumplió con la primera parte. Declaró abiertamente que Jesús era inocente. Pero después dice, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. No nomás se trata de hablarlo, se trata de creerlo. Y creerlo es vivirlo. Creerlo es ser congruente. Creerlo es no buscar excusas. Creerlo no es convénceme, es te creo y me dejo convencer. Y no por mí, por Él. Les dije al principio, inténtalo, haz la prueba con los diezmos. Inténtalo, haz la prueba con la oración. Inténtalo, haz la prueba con tu Biblia. Inténtalo, haz la prueba, busca ser como Él.
Inténtalo, hazlo prueba, sé responsable, sé obediente, sé fiel, confía. Inténtalo, haz la prueba. Yo siempre les digo, esa batalla la he perdido todo el tiempo. He intentado, he puesto a prueba a Dios miles de veces y siempre pierdo. Siempre me gana, siempre me demuestra que es verdad. La pregunta que tú te tienes que hacer hoy en día no es si declaras abiertamente que Jesús es el Señor, sino es si en verdad lo crees en tu corazón y estás dispuesto a actuar conforme a tu fe. Eso es lo que hay que hacer. Porque si no, nos va a pasar como a Pilato, que creemos que tú y yo estamos decidiendo si Él es real, que tú y yo estamos decidiendo si lo dejamos formar parte de nuestra familia, que tú y yo estamos decidiendo si es tu Dios, que tú y yo tenemos el poder de decidir eso. No, Él es, punto. Él es el que está juzgando si tú y yo decidimos lo correcto. Y en base a esa decisión, nuestra eternidad queda definida. Entonces, no nos demos poderes que no tenemos. Tú y yo no estamos decidiendo nada. Él es. Él es Dios, Él es fiel, Él es Señor de señores, Él es el Salvador, Él es el Rey de reyes, Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios, Él es el Cristo, Él te puede salvar, Él te puede sanar, Él puede sanar tu matrimonio, Él puede sanar tu corazón, Él puede traerte una pareja, Él puede darte en la escuela, Él puede darte en el trabajo. Eso no está en duda. Lo que tenemos que hacer es decir, va, sí es cierto, lo creo. Él nos está juzgando a nosotros, no nosotros a Él. Él está dejando pasar no un día, no 2 días, no 3 días, entre el juicio y la sentencia. Él pudo haber dicho, eres culpable y te mueres mañana, hoy, pero no. Él no es precipitado como los judíos. Él dice, eres culpable. Tienes toda tu vida para demostrarme lo contrario. Eres un pecador. Tienes toda tu vida para arrepentirte y darme una razón para que pase la eternidad conmigo. Esa es la gran diferencia. Por eso dice la Biblia que Él no es tardo, que Él no es que Él es paciente para con nosotros, que es tardo para la ira. Pero es porque Él está esperando del juicio, de la sentencia de culpabilidad que tú y yo tenemos, al juicio de muerte que tú y yo nos merecemos. Hoy es el momento en que nosotros nos plantamos ante Él y le demostramos y le decimos, declaro que eres Jesús y creo en mi corazón que eres mi Salvador. Y entonces, esa es la única evidencia que Dios necesita, que vivas conforme a esa declaración. ¿Por qué no cierras tus ojos? Y quiero que lo cierres y así te sientes y te plantes frente a Él. Haz de cuenta que estás frente a Jesús y ábrete con Él. Padre, gracias. Gracias porque me das la oportunidad de cambiar el veredicto. Porque sé que soy culpable, porque sé que merezco la muerte, porque sé que merezco la cruz, porque sé que merezco las cosas que me están ocurriendo, porque yo me las provoqué. ¿Tengo dudas? Sí. ¿Tengo miedo? También. Pero quiero creer. Quiero creer en tu Hijo. Ayúdame. Envía a tu Espíritu Santo a mi vida. Lo declaro y lo creo en mi corazón. Ayúdame a vivir conforme a eso. Hoy me postro ante ti, Jesús, pidiéndote que tu sangre me cubra. Que cada latigazo que debió de haber caído sobre mí, que cayó en tu espalda, me ayude a entender que eres misericordioso, que eres bueno, que eres fiel, que puedo confiar en ti, que me amas. Ayúdame a creer. Gracias, Dios, por tu infinita misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.